Muy buenos días, estimados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya son pasadito las 10 de la mañana de este día domingo 8 de noviembre, el día que nos ha dado el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y también aprenderemos del Señor y meditaremos en su palabra, que es lo que vamos a hacer en esta hora. Así que sin más, damos inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la escuela dominical del día de hoy, la lección número 20, que tiene por título La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, y le voy avisando que su lectura estará en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 64, para que usted lo vaya buscando entre que vamos orando. Y el texto para memorizar estará en San Juan capítulo 20, verso 13. Así que vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor, dando glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a orar al Señor para encomendarnos en sus preciosas manos. Oremos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, en esta mañana le damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día maravilloso que usted nos ha dado el día de hoy, por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos, Señor Jesucristo, la oportunidad de estar frente a usted en relación, confrontado a su palabra, en relación con usted para poder aprender de usted por la, Señor, meditación de la Sagrada Escritura. Denos de su gracia, capacítenos para la labor a la que usted nos ha encomendado y permita, Señor, que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos comprender, entender, Señor, saludablemente. Líbrenos de toda falsa doctrina, de todo espíritu hereje, de todo espíritu, Señor, de doctrina hipócrita y cosas semejantes a estas. Y guíenos, Señor, por su Espíritu Santo para poder, Señor, recibir la revelación que profundiza en nuestro espíritu su palabra, Señor. Le rogamos todo esto, tome control también del internet, de la señal, del aspecto técnico. Bendiga a mi hermano Jonathan Sepúlveda también en la labor que está realizando, Padre mío, y que cada uno de nuestros hermanos que se están uniendo ya a esta escuela dominical, los que se unirán en el transcurso del desarrollo de esta escuela dominical, y los que verán esta escuela dominical en diferido, en algún otro momento del día o de la semana, que en cualquier momento que lo hagan, su Espíritu Santo vaya trabajando dentro de cada uno de nosotros y podamos así ser bendecidos por la administración de su palabra. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a cantar el corito que regularmente nosotros cantamos, el coro de la escuela dominical, que habla de que la escuela dominical es el corazón de la iglesia. El magisterio, la educación cristiana, tiene una influencia muy grande sobre la visión y la percepción que el cristiano tiene en relación al cuerpo de Cristo. Por eso es que es importante que nosotros siempre estemos convocados a la doctrina, y no solamente a la espiritualidad, sino también a la educación cristiana. Doctrina y espíritu es el equilibrio perfecto para no irnos a ningún extremo y así no transformarnos en gente solo de palabra y con un espíritu vacío, y no solamente de espiritualidad desenfrenada y sin guianza, sino siempre la palabra y la espiritualidad en su perfecto equilibrio. Así que es importante que el cristiano esté cada domingo atendiendo a la palabra del Señor, este ministerio de la escuela dominical que le ha hecho tanto bien al cuerpo de Cristo durante tantos, pero tantas décadas. Así que vamos a alabar al Señor con este cántico que si usted está con nosotros todos los domingos, ya seguro se lo sabe también.
Así que cantamos en el nombre del Señor. Día domingo yo estaré en la casa del Señor. Yo allí aprenderé del amor de mi Jesús. Tú no tienes que faltar, pues también es para ti. Pues yo quiero saludarte en la escuela dominical. Pues yo quiero saludarte en la escuela dominical. Y cantamos ese corito que lo cantamos regularmente al final, pero vamos a cantar el otro de una vez para no quedar debiéndoselo. De la iglesia el corazón es la escuela dominical, es trabajo y es amor, es programa de salud. La iglesia marchará al ritmo del corazón. Los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador. Amén, amados hermanos, que todo el mundo sepa que Jesús es el Salvador, el único medio que el hombre tiene para llegar al Padre. Bien, amados, pasamos entonces a la lectura bíblica de esta nuestra lección de hoy día titulada La Resurrección de Cristo, que tiene su base bíblica en San Mateo capítulo 27, versículos 62 al 64. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Esa es la palabra del Señor. Y el texto propuesto para memorizarnos en esta lección está en San Juan capítulo 20, verso 13, y lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Y dice así: Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Aleluya. Bien, amados, tenemos acá ya la lección, la base bíblica, el título, y vamos a orar una vez más, que no nos hace mal pedir al Señor su dirección. Padre nuestro, oramos a usted en el nombre de Jesucristo para pedirle que usted abra nuestro entendimiento, que usted, Señor, nos dé sabiduría de lo alto para poder realizar la explicación clara al alcance de todo entendimiento de este tema tan relevante para la fe cristiana. Deme de su gracia, Señor, y permita que su Espíritu Santo, ante toda la imposibilidad mía de poder explicar con mayor claridad, su Espíritu Santo vaya impregnando esta enseñanza en el corazón de cada oyente, Señor amado, alimentando así nuestra alma y nuestro espíritu por el verdadero pan del cielo que es su palabra. Se lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Glorias al Señor para siempre. Bien, comenzamos esta lección y tenemos que leer, tenemos que decir que en esta lección vamos a ver algunos argumentos que tienen los detractores de esta doctrina de la resurrección.
ya que no existe, hermanos, una doctrina más odiada por Satanás, el Señor lo reprenda, que la doctrina de la resurrección. Y como ustedes pueden ver en la lectura bíblica, que dice ahí en el versículo 62 del capítulo 27 de Mateo que hemos leído, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y fueron ante Pilato el gobernador, los religiosos ante el gobernador y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador, así trataban a Jesucristo como engañador. Después, mientras vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Manda pues y asegura el sepulcro, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan que Jesucristo resucitó. Y el postrer error sea peor que el primero. Entonces, desde el primer momento, los religiosos, incitados por el diablo sin que ellos se dieran cuenta, han querido menoscabar esta doctrina de la resurrección, han querido negarla, han querido ridiculizarla o simplemente desconocerla. Tal es así que existen diferentes corrientes o teorías que en su afán de negar esta doctrina han creado todo un sistema teórico, porque no es más que un sistema de hipótesis y de teorías. Y algunos aseguran que Cristo fue un estafador que leyó la profecía del Antiguo Testamento. Que Dios tenga misericordia de esta gente. Y al leer las profecías del Antiguo Testamento y dedicándose a ello fue que logró que las profecías se lograran cumplir en él. El punto está cómo Jesucristo hacía desde niño, por ejemplo, que el emperador mandara a hacer un censo y que comenzando desde la ciudad que estaba profetizada por Miqueas, diciendo el tú Belén Efrata, se produjera esta coincidencia. ¿Cómo lo hizo Jesucristo siendo él un bebito? Entonces, desde ahí ya comenzamos que estas teorías no tienen mucho argumento sólido. Por ejemplo, está la teoría del fraude o la teoría de la imposición, o de que ellos han hecho una cierta cooperación entre los soldados y los seguidores para robar el cuerpo de Jesucristo, tal cual como lo pensaban los religiosos en aquel tiempo. Como dice el versículo 64 de Mateo 27, mande pues que se asegure el sepulcro, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo que Jesucristo resucitó. Esa es una tendencia que hasta ahora permanece y se llama la teoría del fraude o la teoría de la imposición. ¿Qué dicen? Dicen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesucristo de la tumba. La verdad es que me da risa de solamente exponer esta situación. Y que ellos luego proclamaron a los hombres que el Señor Jesucristo había resucitado y que esta teoría había sido anticipada por los religiosos, tal cual como lo hemos venido leyendo, y que ellos asumieron que los apóstoles lo habían robado. Pero cuando comenzamos a desmenuzar estas suposiciones con aspectos reales, por ejemplo, asumir que los apóstoles se robaron el cuerpo, es decir, que los apóstoles, con un peso tal sobre sus conciencias, al saber que ellos robaron el cuerpo de Jesucristo, habrían predicado un reino de mentira, una justicia de mentira, con la acusación interna al decir que Jesucristo resucitó, pero que en realidad ellos en su interior habrían de saber que ellos lo habían robado. Con ese gran esfuerzo entregando sus vidas y que por esta razón ellos dan su muerte para asumir una de estas imposibilidades que pueden suceder en un arranque de exaltación, pero sabiendo de que tarde o temprano, hermanos, la conciencia habla y no hubiera sido posible llegar a dar la vida por una mentira. Así que nos damos cuenta que las convicciones, la forma de tomar esta fe que tuvieron los apóstoles al grado de dar su vida por ella, nos demuestra que ellos no estaban hablando de una imposición, de una suposición o de un fraude, sino que realmente ellos creían lo que estaban predicando. Otros, mucho más exquisitos en sus teorías,
hablan de la teoría del desmayo. Algunos, estos sostienen que Cristo solo se desmayó en la cruz y que luego el aire fresco de la tierra lo volvió a la vida. ¡Qué lindo! Si hablamos de esta teoría, que también se conoce como la teoría del desvanecimiento, que afirman, como acabo de decir, que no murió Cristo realmente en la cruz, y dicen que su muerte fue un desmayo, es decir, un desvanecimiento, un desmayo temporal, y que su resurrección en realidad fue simplemente un volver a la conciencia, y que esto no concuerda en efecto con los datos ofrecidos en los evangelios. Luego vamos a ver esta situación y vamos a desmenuzarla toda de una vez. La vamos a unir junto con la teoría de la visión, donde los teóricos estos dicen, alucinantes, que señalan que los primeros discípulos fueron culpables de utilizar una droga alucinógena primitiva y que por eso ellos, la verdad es que me da risa no sé qué decirlo para no decir algo que me pueda hacer sentir mal luego. Esta teoría, como la entienden generalmente los defensores, no permite intervención divina, sino solo aquellos frutos agentes que son meramente humanos. Porque si estos admitieran alguna intervención divina, también tendrían que admitir y creer que Dios fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, tal cual como dice la Biblia. Esto, por el contrario, dicen que el estado mental de los discípulos era de un gran entusiasmo y que ellos tenían tantas ganas de atesorar el recuerdo de Cristo que esto les hacía imposible entender mentalmente que Jesucristo ya había fallecido. Así que ellos necesitaban de alguna forma, con todo este estado de euforia, una chispa para encender esa llama inflamada en el corazón. Y esa chispa, según ellos, fue el aviso que les dio María Magdalena al confundir a Jesucristo, como el Señor reprende al diablo, hermano, como el diablo dice todas las cosas al revés, al confundir al hortelano o al jardinero con Jesucristo, cuando la verdad fue al revés. María confundió a Jesucristo con el jardinero, porque en realidad ese jardinero no era un jardinero, era Jesucristo. Pero ellos utilizan esta como la llama que se propagó con rapidez y que produjo esta inflamación que más tarde se convirtió en lo que ellos habían deseado y en lo que ellos habían pensado que habían visto. Así que de esta manera, según esta teoría llamada la teoría de la visión, donde supuestamente los discípulos drogados, ellos creyeron que habían visto a Cristo resucitado, ellos se pusieron a predicar por esto que habían visto, dando inicio a otra teoría llamada la teoría del corazón, donde ellos teorizan que Cristo resucitó no físicamente ni espiritualmente, sino en el corazón de los discípulos. Es como cuando algunos dicen que ellos aman a Cristo en el corazón, pero no hay mayor evidencia de su convertimiento. Bien, vamos a pasar a hablar de esto, pues que antes de avanzar tenemos que ver qué verdad tiene esto. Así que estos críticos de la resurrección tienen mucho ingenio, son muy inteligentes para esto. Y la verdad es que todo esto que ellos dicen y lo que yo les he estado transmitiendo es realmente imposible creer desde el punto de vista de la historia. Por ejemplo, es incompatible con el estado mental de los apóstoles, ya que la teoría presupone la fe y la expectativa de los apóstoles, lo cual desde el punto de vista narrado por el libro de los Hechos, ellos no estaban en un estado de euforia, ellos estaban en un estado, por el contrario, de mucha tristeza y de una incertidumbre donde se sentían como perdidos, así que muy lejos estaban de poder urdir, de poder establecer una imagen mental para establecer una mentira tan fuerte. Así que desde ese punto de vista es incompatible con el estado mental de los discípulos. En otro sentido, también todas estas teorías son inconsistentes, como acabo de mencionar. Son muy ingeniosas, pero no tienen consistencia con la naturaleza de la manifestación de Cristo. Estas tendrían que haber estado ligadas a la gloria celestial o deberían haber continuado la anterior relación de intimidad de Jesús con sus discípulos, para que ellos pudieran haber ordenado y haber hecho una mentira tan grande, que en verdad y de manera consistente hubieran presentado
estas mentiras. Sin embargo, cuando nosotros vemos que Jesucristo habló de su resurrección y de su naturaleza, nos damos cuenta que no era necesario llegar a todo este tipo de mentiras o de argucias. Por otro lado, estas teorías anti-resurrección no concuerdan con las condiciones de la comunidad cristiana de aquel entonces, ya que luego del entusiasmo del domingo de resurrección, donde van a transmitir que Jesucristo resucitó a través de María Magdalena y las mujeres que lo vieron en el sepulcro, los apóstoles, como un cuerpo, se caracterizaron por su fría deliberación. Ellos se reunieron encerrados y pensaron que las mujeres estaban mintiendo y fueron ellos a mirar. Así que ellos no actuaron solamente por una exaltación momentánea, sino que ellos fueron a ver. Por otro lado, también es incompatible con la extensión de tiempo que duraron las apariciones. Las visiones, según lo que suponen los críticos, hasta donde se sabe, nunca han durado mucho. Las visiones son productos de un estado mental alucinógeno y pasan y luego la gente vuelve a la normalidad o pierde su sentido para siempre. Así que estas manifestaciones duran más o menos como 10 días, 40 días, 500 personas viendo al Señor. No puede ser que 500 personas se hayan drogado todas a la vez en la ciudad de Jerusalén y que nadie se haya dado cuenta. Así que por otro lado, la teoría anti-resurrección no es consistente con el hecho de que las manifestaciones se hayan dado a un gran número de personas al mismo tiempo. Y no concuerda con el lugar donde muchas de las manifestaciones ocurrieron. Apariciones visionarias que se hubieran esperado en Galilea, por ejemplo. Mientras que la mayor parte de las apariciones de Jesús ocurrieron en Judea, no en Galilea. Así que también desde ese punto de vista no concuerda. También la teoría anti-resurrectas es inconsistente con el hecho de que las visiones terminan siempre abruptamente. El día de que uno tiene una subida, después tiene la bajada y termina todo. Sin embargo, el entusiasmo, el nerviosismo, la excitación mental por parte de los discípulos no proveen una explicación racional a los hechos tal como son relatados en los evangelios. Según él, las visiones eran concedidas directamente por Dios y el Cristo glorificado podían incluir hasta una aparición corpórea para aquellos que temían que sin ello lo perderían todo. Jesucristo apareció, caminó sobre el agua, comió pescado, traspasó las paredes, lo hizo varias veces, en varias semanas. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta de que todas estas argucias, estas explicaciones de la gente que niega la resurrección, no pueden satisfacer a una iglesia que no solamente cree, sino que además piensa. En tanto que la resurrección de Cristo tiene mucho de dónde tomar su argumentación. Por ejemplo, la Biblia dice en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43. Búsquelo, para mí es importante que usted lo tenga, para que usted marque su Biblia y vea uno de los argumentos de por qué creemos que Jesús resucitó. Y esto echa por tierra otra teoría anti-resurrección llamada la teoría del Espíritu, que dice que Jesucristo sí resucitó, solo lo hizo en el Espíritu. Entonces, ¿cómo la Biblia dice que Jesucristo comió acá? Mire lo que dice Lucas 24 del 36 al 43. Lo estamos leyendo, usted lo tiene probablemente en la pantalla, y dice, a este lado está, ¿no? ¿Sí? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Ellos de qué estaban hablando? De todo lo que había ocurrido. ¿Se acuerdan ustedes de los caminantes de Emaús? Era el tema, era la noticia del momento. Y él le dijo, paz a vosotros. Y los discípulos se pusieron a reír, contentos de gozo, saltaron de júbilo, porque supuestamente estaban en un estado de euforia. No. El 37 dice, entonces, espantados y atemorizados. Ese es el estado de ellos. No estaban en un estado propio para poder inventar cosas. Estaban espantados y atemorizados. Pensaban que veían un espíritu, como mucha gente todavía postula que Jesucristo solamente resucitó en espíritu. Pero nuestro Señor les dijo,
¿Por qué estáis turbados? Entonces, quien piense de esa manera está turbado. Un espíritu inmundo que se le ha metido para creer tonterías que no son. Porque Cristo sí resucitó. Y Jesús le dice, ¿por qué estáis así turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y el Señor le hace una prueba palpable, le dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Algo totalmente comprobable, no solo a la vista, sino también al tacto, que eso es una experiencia propia de la ciencia, eso se llama empirismo, todo lo que la ciencia puede tocar y probar. ¿Mm? Entonces, amados hermanos, y ellos maravillados, no lo podían creer, y estaban tan maravillados que Jesucristo les dijo, ¿tienen algo de comer? Ahora, yo no creo que Jesucristo haya tenido hambre, por cierto, en un cuerpo de gloria como el que estaba teniendo, no creo que haya tenido hambre, pero sí está en capacidad de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que nada, esa es la introducción para nuestra escuela dominical de hoy día, donde hemos tratado 3 o 4 teorías y que en un momento han quedado totalmente desbaratadas, sin poner toda la argumentación bíblica que tenemos para compartir en esta mañana. El primer subtítulo se llama Cristo resucitado de entre los muertos. La resurrección de Cristo no es tan solo un regreso a la vida como Lázaro. Si hubiese sido así, significa que habría estado sujeto a las debilidades naturales de los demás hombres y su muerte habría sido como la de un mortal. Y la vida del poderoso hacedor de milagros hubiera terminado en soledad, en vergüenza, en oscuridad, y su credibilidad que lo había hecho tan popular se hubiera transformado en una burla y en una silenciosa mentira. Y cuando Cristo dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión de que yo soy el Cristo. Esta hubiera sido la piedra angular sobre la cual se hubiera sentado la iglesia, hermano. Entonces, tenemos mucho que pensar en relación a esto. Por eso, Cristo resucitado de entre los muertos. En efecto, la Biblia habla en 1 capítulo 15, versículo 20, que Cristo fue la primicia de una clase de vida humana diferente a la que tenía cuando estaba antes de resucitar. 1 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, yo recuerdo que Cristo antes de subir al cielo, cuando María descubre que es su maestro, su rabí, me imagino que lo va a tocar y Jesús dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Porque él ya no tenía el mismo cuerpo que tenía en su vida humana. Ahora tenía un cuerpo perfecto, un cuerpo capaz de vivir eternamente, un cuerpo de gloria, digámoslo, como lo vamos a ver luego en otros textos bíblicos. Así que el que Cristo haya resucitado no es una novedad para los estudiantes de la Biblia, puesto que la Biblia menciona que más o menos 600 años y más tiempo atrás, David e Isaías predijeron la resurrección de Cristo. Hemos estado hablando en las escuelas anteriores y hemos estado usando mucho el capítulo 53 de Isaías, pero vamos a volver a citar Isaías capítulo 53, versículos 9 al 12, para que vea usted cómo estaba profetizada que Cristo iba a ser llevado a la cruz y que iba a resucitar. Dice el versículo 9 de Isaías 53. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ahí está. Cristo murió,
Lo crucificaron junto a dos ladrones, pero cuando fue sepultado, José de Arimatea, que era un seguidor secreto, en una buena posición, lo lleva y lo sepulta en su sepulcro, que era un sepulcro labrado en la roca pura, que esto era un tipo de sepulcro que solamente la gente adinerada podía tener. Bien, a mi memoria, hace cientos de años atrás, también se dio una figura parecida en la que Abraham quería enterrar a su esposa, Sara, y él quería comprar una cueva, la cueva de Macpela, que pertenecía a otros señores, a otros reyes. Y él fue a comprarla y los reyes le dijeron, pero vale demasiado dinero, no creo que puedas comprarla. Tanto que se le querían regalar por el aprecio que les tenían a Abraham. Pero me encanta la respuesta de Abraham. Abraham les dice, pero ¿qué es eso para nosotros? La Biblia dice que Abraham era rico en gran manera, y si la Biblia dice que Abraham era rico en gran manera, es porque Dios piensa que él era rico. Y si Dios, que es muy rico, piensa que una criatura es rica, es porque Abraham algo tenía que sobrepasaba al resto de la gente. Entonces se da cuenta la figura de lo que significaba ahí enterrar a alguien en una cueva labrada en la roca. Por eso es que se cumple ahí la palabra de que aunque fue con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y dice que aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, pero cuando haya puesto su vida por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Ahí está la resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se da cuenta? Entonces, y hay mucho más que hablar en estos versículos, pero realmente lo que estamos diciendo es que el hecho de que Cristo haya resucitado no fue tema de un grupo de 12, ni de 70, ni de 500, ni de 400, sino que ya estaba profetizado 600, 1000, y desde los albores de la humanidad ya estaba dicho de que el hijo de Eva iba a herir al hijo de la serpiente en la cabeza. Tanto que Jesucristo él mismo habló de su resurrección. Y esto es lo que nos llamaba la atención en la clase anterior. La hidalguía, digamos, la fortaleza, la masculinidad, la hombría, en el buen sentido de la palabra, sin ser peyorativo hacia el sexo de la mujer, sino la valentía, digámoslo así, que es lo que quiero expresar, de Jesucristo, de enfrentar un destino sabiendo en su condición de Dios lo que le venía. Una cosa es que uno vaya a enfrentar valientemente una acción y que sea sorprendido por algunas vicisitudes contrarias, algunas circunstancias contrarias, y que deba asumir un rol espontáneamente. Pero Cristo sabía lo que venía. Por eso es que él mismo habló de su resurrección. En San Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, ahí dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, tanto Jesucristo que sabía, y también el Padre sabía, porque la palabra del Señor nos relata en 1 Corintios capítulo 15, versículo 15, que el Padre y el Hijo participaron unidamente, y también el Espíritu Santo, en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 15 dice, hablando del tema de la veracidad de la resurrección, el apóstol escribe a los Corintios y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él dice, bueno, si los muertos no resucitan, en realidad somos mentirosos, porque hemos venido diciendo que Dios resucitó a Cristo. El tema aquí no es si es verdad o no la resurrección, sino quiero tocarle el punto de que Pablo asevera por el Espíritu de que Dios estuvo involucrado, el Padre, en la resurrección de Cristo. Claro, porque si Él estuvo muerto, ¿cómo se iba a resucitar? Y también la Biblia menciona en otro texto que ahora no recuerdo, dice que el Espíritu Santo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Entonces ahí vemos cómo la deidad, Cristo muerto,
pero el Padre resucitándolo y el Espíritu Santo trabajando también en la resurrección de Cristo. Y nos dicen nuestros asesores teológicos que ese texto está en Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu Santo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dice, vivificará nuestros cuerpos mortales. Lo puede leer ahí. Entonces, amado hermano, esto no es un tema de un grupo de gente, es algo en lo que la historia y la deidad de Dios, Padre, Espíritu Santo, están sumamente involucrados. Por otro lado, los discípulos, entre ellos Lucas, que fue un médico de profesión e historiador por afición, y los evangelios, tanto Marcos como Mateos y Juan, que tenían diferentes propósitos, concuerdan junto a los escritores de los Hechos y las Epístolas y junto al mismísimo libro de Apocalipsis, dan testimonio de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 24, el apóstol Pedro, predicando uno de sus insignes mensajes, él dice, al cual Dios levantó, refiriéndose a Cristo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Un hombre que en algún momento fue anulado por el dedo acusador de una niña que le dijo, tú eres de ellos, tú andabas con ellos, tú hablas como ellos, y lo negó. ¿Qué pasó que ahora es capaz de pararse frente a toda esta cantidad de personas que los creían borrachos? ¿Qué cambió en él que ahora puede, aunque los reconocían como gente del vulgo, Pedro levantarse y dar un tremendo discurso y mostrar un conocimiento cabal de la historia, de los profetas, de los salmos, y probar bíblicamente que Jesucristo es el Señor, el que ellos crucificaron, y hablar con tal elocuencia que 3.000 personas se compungen de su corazón y le dicen qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él le dice arrepiéntanse, y en su primera predicación lleva a 3.000 y en otras 5.000. ¿Qué pasó con este hombre temeroso y pusilánime que aunque tenía ganas de seguir a Cristo fue anulado por la acusación de una niña? Fue lleno del Espíritu Santo y tuvo la convicción, como él dijo en otros discursos, en otras epístolas, lo que hemos visto y oído, eso hablamos. El haber visto a Cristo resucitado le dio la valentía para hablar de esta resurrección de Cristo también. Así que, como en este caso, las principales fuentes que atestiguan el hecho de la resurrección de Cristo son los 4 evangelios, las epístolas de Pablo. No nos olvidemos, hermanos, que no es cualquier cosa hablar de la resurrección y encontrar que estos evangelios, tanto los sinópticos como las epístolas, se concuerdan en muchas cosas. No olvidemos que en aquella mañana de resurrección, esta mañana tenía tantas cosas que estaban ocurriendo y hubieron tantas personas involucradas que a veces esta historia puede parecer un poco complicado para los que no son minuciosos lectores de la Biblia. Así que no es de sorprender, por lo tanto, que los relatos parciales contenidos en cada uno de los evangelios a primera vista parece que no estuvieran muy de acuerdo. Pero cualquiera que sea la visión que nosotros queramos entender, sea la visita del sepulcro, la de las mujeres santas en la aparición de los ángeles, lo indudable es que la coincidencia de los evangelistas sobre el hecho de que Cristo resucitó y se apareció a una o más personas hace que la teoría de esta gente se vuelva totalmente increíble, de no creerse, y que por el contrario la doctrina de la resurrección se vuelva lo más sensato y creíble a la vez. Por ejemplo, según San Mateo, Jesucristo se apareció a las mujeres y luego nuevamente lo hizo en una montaña en Galilea. Según San Marcos, fue visto por María Magdalena, por los discípulos en Emaús y a los 11 en la ascensión antes de ir a los cielos. Según San Lucas, caminó con los discípulos hacia Emaús igualmente y apareció a Pedro y a los apóstoles reunidos en Jerusalén. Y según San Juan, Jesucristo se apareció a María Magdalena, a los apóstoles
en una semana, el otro fin de semana otros apóstoles también, y luego a los 7 discípulos en el mar de Tiberia cuando estaban pescando. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8, Pablo enumera otra serie de apariciones de Jesucristo luego de haber resucitado. Dice que fue visto por Pedro, por los 11 apóstoles y por más de 500 personas, muchos de los que para aquel entonces, cuando Pablo escribía esta epístola, aún estaban vivos y que bien hubieran podido haberlo puesto en evidencia si estaba mintiendo. Así que, bajo estos argumentos, pasamos al segundo subtítulo llamado Él resucitó. Pero quiero invitarlos para que no perdamos la costumbre a que usted vaya a ver con nosotros y a recordarles la programación que tenemos para usted en esta semana. Martes. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Jueves. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Sábado. Podcast WP. Disfruta de entrevistas, conversatorios y temas interesantes en nuestro podcast semanal. Domingo. Entrégale tu día al Señor comenzando con la escuela dominical. Aprende de las enseñanzas que tiene la Biblia para vivir una vida mejor. Por la noche, servicio dominical. Sé parte de nuestra transmisión y recibe un mensaje inspirado por Dios que bendecirá tu vida. Sigue nuestra programación por IDP Perú. Dios nos siga bendiciendo, estimados hermanos, luego de esta promoción, para que usted se acuerde y nos tenga también en oración. Si usted está en otro país, nos tenga en oración para poder seguir de esta manera atendiendo al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos en Perú y a todos aquellos que nos honren con su atención. Seguimos con el segundo subtítulo de nuestro estudio de hoy día, que se llama Él resucitó. No es que Él resucitó, sino está con signo de exclamación. Él resucitó, dice. Y acabamos de hablar y de terminar el primer subtítulo, como ya dije antes, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitado de entre los muertos. Y nos dimos cuenta cómo el Señor dio tantas pruebas que cualquier teoría, cualquier hipótesis, cualquier invención de los detractores pierde toda solvencia. Y acabamos de ver cómo Cristo, bajo la explicación que da Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, explica cómo nuestro Señor se apareció a tantas personas, a los apóstoles, a Pedro mismo, a él, dice al final, y hay 500 testigos. Cuando hablamos de que Cristo resucitó y nos damos cuenta de la armonía que tienen los escritos de los evangelios y de las epístolas, y ahora fijándonos específicamente en los dichos del apóstol Pablo, que se apareció a más de 500 testigos oculares. Y si pensamos en la experiencia, en la simplicidad de estas personas, en la honestidad de sus vidas, nos damos cuenta que serían incapaces de inventar una fábula de tal forma que hubiera sido creíble. Mucho menos en una época en la que cualquier intento de engañar hubiera sido fácilmente descubierto y duramente sancionado. Más aún cuando tenían mucho que perder, por esto digo, duramente sancionado, y muy poco que ganar. ¿Qué ganaban ellos inventando que Cristo había resucitado?
cuya valentía moral mostrada en el apostolado se puede explicar solamente por la íntima convicción en la verdad de que ellos habían visto a Cristo resucitado. Así que lo único que consiguieron oponer los que se opusieron a estos testimonios, los de la adormecida guardia, fue que no pudieron rebatir el testimonio de los apóstoles, incluso, como dice Hechos 4:17, amenazándoles con meterlos a la cárcel para que no hablen más en este nombre a persona alguna. ¿Y lo lograron? No. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Se fueron a orar y dijeron: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Y cómo se han unido contra tu santo Hijo y tu ungido? Y y comienzan a orar. Y ellos dicen: Señor, permítenos que prediquemos tu palabra con denuedo. Mientras predicamos tu palabra, que se hagan prodigios y milagros. Y mientras ellos oraron, dice la palabra del Señor ahí, que el lugar donde estaban tembló. ¿Los lograron atemorizar? No, porque ellos sabían lo que habían visto. Por eso es que Pablo, explicando del tema de la resurrección a los corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, él hace una tremenda aseveración que le encuentro totalmente, porque es la palabra del Señor, es verdad, ¿no? Pero entonces entiendo por qué el diablo siempre está tratando de menoscabar esta doctrina de la resurrección. Porque dice ahí, 1 Corintios 15, 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Evidentemente, si leemos el contexto, nos damos cuenta de que Cristo es la primicia de los resucitados y que Cristo no solamente venció la muerte, sino que nos da la victoria y nos lleva de victoria en victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que leer todo el contexto del capítulo 15. Pero él dice aquí: si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación sería vana y también nuestra fe sería vana. ¿Qué significa esto? Que la doctrina de la resurrección y la resurrección de Cristo es la que le da el poder y la autoridad espiritual a nuestra predicación y a nuestra fe en Cristo. ¿Por qué ocurren los milagros? ¿Por qué ocurren sanidades? ¿Por qué las personas son transformadas? Porque Cristo no solamente murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados, nos justificó por nuestros pecados, nos liberó de la condenación eterna que involucraba nuestros pecados, sino que ahora resucitó y con ello la palabra es que le dio la autoridad. Escuché decir a nuestro pastor el domingo pasado decir que es como el documento con el cual se prueba el pago que se hizo. Cristo pagó por nuestros pecados, pero la resurrección avala ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Así que desde este punto de vista nos damos cuenta que los miles y millones, tanto judíos como gentiles, que creyeron en el testimonio de los apóstoles, a pesar de todas las desventajas de que una creencia de esta supone, en pocas palabras, para que la iglesia se hubiera transformado en lo que hoy día es, que han pasado los días, han pasado los años y han pasado los reyes, han caído tronos, han caído imperios y Cristo sigue adelante y su iglesia permanece. Para que esto ocurriera, hermano, si Cristo no resucitó, en realidad, desde ese punto de vista, un milagro mucho más grande se requiere para que la iglesia permanezca hasta hoy día como permanece en victoria con un Cristo que nunca resucitó. Entonces, como quiera que sea, que evidentemente Cristo resucitó, evidentemente, esto es testimonio y razón por la cual la iglesia desde su origen se mantiene vigente y ha sabido luchar y vencer persecuciones, vencer inquisiciones, vencer persecuciones de todo tipo, y esto fue lo que le da la autoridad a la iglesia para poder permanecer vigente, y ese es uno de los milagros producto de la resurrección. Así que
Si Cristo no hubiera resucitado, el milagro de permanecer es totalmente vigente. Ahora, lo que normalmente ocurre cuando alguien fallece es que se le ama, se le recuerda, pero luego el tiempo, salvo en las personas que muy íntimamente aman a esa persona, borra el recuerdo. Y fíjese que hubo un hombre que yo creo que con estas expresiones marcó su sentencia, ¿no? Un día 4 de marzo de 1966, el diario inglés London Evening Standard publicó una entrevista de un cantante emergente. Tenían 6 años de vida musical y recién tenían 3 años de un aparente éxito que parecía que nunca iba a parar. Y fue ahí cuando John Lennon hizo una declaración que en primer momento pasó desapercibida, pero que más tarde produjo un boicot en todo Estados Unidos. Tuvieron que detener sus giras y la gente fue incitada a quemar sus discos, a no ir a sus conciertos, y que, según algunos pensadores y críticos de la vida de estos cantantes, fue lo que después, 14 años después, detonó el asesinato de John Lennon. ¿Qué es lo que dijo este hombre? Mire la sandez que dijo. El cristianismo se irá, va a encoger y va a desaparecer. No necesito argumentarlo, tengo razón y el tiempo lo va a demostrar. Ahora mismo, dijo él, somos más populares que Jesucristo. No sé qué se irá antes, si el rock o el cristianismo. Imagínese, estimado hermano, ¿dónde está John Lennon hoy día? ¿Dónde están los Beatles? Claro, hay un grupo de gente que todavía los recuerdan, pero hermanos amados, Jesucristo sigue increciendo. Su popularidad sigue transformando los corazones, llegando a las almas, transformando vidas, cambiando, restaurando matrimonio, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, sanando el cáncer, protegiendo a sus fieles del coronavirus y de cualquier enfermedad, tifoidea y cualquier peste que aparezca. Y los Beatles, ¿dónde están? Por ahí está Paul McCartney, creo que está cantando algunas cosas ya en su vejestud. Pero, amados hermanos, Jesucristo, si bien es cierto, en principio no fue reconocido por sus discípulos, porque la verdad es que ellos habían visto a un Cristo con un cuerpo humano, pero ahora veían a Cristo resucitado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se presenta a Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis? Y Juan, que era el que comía con él y se acostaba en su pecho, tenía una relación de hermano mayor, hermano menor. Cuando lo ve se desmaya, la expresión bíblica es cayó como muerto, dice la Reina Valera, y en realidad lo que ocurrió es que se desmayó y Jesús tuvo que decirle, hey, despierta, no tengas miedo, yo soy el que vivo y estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, no lo conoció al principio. Lo mismo le pasó a los caminantes de Maús, ahí en Lucas 24, que caminó con ellos. Más o menos estaban a 54 estadios de Jerusalén, 70 estadios, dice la Biblia ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 12, versículo 13. Versículo 13 dice, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 60 estadios, o 70 estadios, que está más o menos como a 50 y tantos kilómetros. Y ya sabemos lo que pasó. Jesús se puso al lado de ellos, le dice, ¿qué pasa, varones hermanos? Y le dice, ¿que eres tú el único que no sabe lo que ocurrió en Jerusalén? Y le dicen, un varón aprobado en buenas obras, Jesucristo, pensábamos que era el Cristo, y ahora dicen que algunas mujeres dicen por ahí que ha resucitado, pero no sabemos nada. Se hizo largo el camino, se hizo de noche. Ellos como buenos samaritanos acostumbrados a las buenas obras le dicen, quédate con nosotros y hacerse tarde. Eso involucraba que si te vas de noche alguna fiera te puede hacer daño, quédate con nosotros. Ya, él accedió, le sirven de comer y cuando Jesús, hermano, parte el pan, dice la Biblia que se abrieron los ojos de ellos, cayeron como escamas y se dieron cuenta que era Jesucristo que estaba ahí.
y le dice uno al otro, le dice, oye, ¿no te ardía el corazón cuando nos declaraba la Escritura? Es que era la Biblia misma caminando con ellos, hermano. Y eso es lo que pasa. Usted me ve que yo como que me río acá, y no es que yo esté actuando, no soy ningún actor ni un teatrero, sino que el hablar del Señor produce un gozo tan grande, hermano. Porque no estamos hablando de un Cristo muerto, ni siquiera del Cristo que está en la Biblia, sino hablamos ahora del Cristo que nosotros vemos cada día en nuestra vida diaria obrando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Así que, amados hermanos, verlo a Jesucristo comer pescado, verlo caminar sobre el mar, sobre las aguas, verlo traspasar las paredes, eso, hermano, tuvo que haber indudablemente marcado la vida de los apóstoles. Si usted y yo leemos lo que dice la palabra del Señor ahí en Juan 21, del 1 al 11, donde Jesucristo se manifestó, ellos no sabían quién era, ellos el Señor, para que no tuvieran miedo, dice, ¿tiene algo de comer? Y no se dan cuenta. Cuando llegan a la orilla, ya que no habían comido nada, no habían pescado nada, Jesús le dice, tire la red a la derecha en tu nombre. Cuando llegan a la orilla, Jesucristo ya tenía unos peces que los acababa de asar, ¿eh? Y le dijo, vengan y coman conmigo. Y ninguno le decía, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor, que estaba resucitado. ¿Cómo los apóstoles no van a tener la capacidad de dar su vida por alguien que cumplió todo lo que dijo que iba a ocurrir? Y esta era la tercera vez que el Señor se manifestaba a ellos. Pero mire lo que pasa cuando alguien no está en la congregación, cuando Dios se manifiesta y hay bendiciones. Eso fue lo que le pasó a Tomás, que no se acordó de lo que Jesucristo le había enseñado. Y cuando ocurrió que Jesucristo apareció en Juan 20, del 24 al 29, él no creyó y dijo, si yo no viere sus manos y no poniere mi dedo en su lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. A la siguiente semana se le apareció el Señor a todos los discípulos y ahí estaba Tomás. Y ahí puso Tomás, Señor mío, Dios mío, comenzó a llorar de arrepentimiento. Y Jesús le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Ah? Porque me has visto, Tomás, has creído. Y él le dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Dígame, ¿quién le iba a sacar ahora a Tomás? Nosotros hablamos de Tomás el incrédulo, pero luego Tomás se volvió un creyente. Entonces, o a María Magdalena, a María la madre de Jacobo, cuando ellos vieron a ese hortelano pensando que ese jardinero era alguien que había tomado el cuerpo de Jesús, y cuando Jesucristo les dice María, ellos se vuelven y descubren que era su maestro. ¿Quién le iba a quitar a María y a Magdalena todo eso? ¿Quién le pudo haber quitado a Pablo, que fue capaz de dar su vida? Porque él dice que al final Cristo se le presentó a él como un abortivo y él fue educado por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y llegó a entender el misterio de la resurrección de tal forma que él enseñó que el cuerpo de Cristo resucitado era un cuerpo que era de gloria. Como dijo él en 1 Corintios 15, versículo 42 al 44, donde él dijo así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Pero mire lo que dice acá. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No está diciendo que Cristo resucitó como espíritu, sino con un cuerpo. Entonces, eso es lo que yo llamo, para que se entienda mejor, el cuerpo glorificado. Así que, amados hermanos, para estar terminando ya esta lección y aprendiendo el texto y el título, les voy a contar la historia de un señor británico llamado Frank Morrison, allá por el año 1930. Él era un ateo que dudaba del cristianismo, y para este fin él trató de cuestionar muchas verdades cristianas, y en su esfuerzo
de poder destruir y menoscabar la doctrina de la resurrección, se dio al estudio del cristianismo para probar que la resurrección era una mentira. Así que en el año 1930, este abogado llamado Frank Morrison tomó este desafío para tratar de destapar la mentira y demostrar al mundo que la resurrección era solo un mito. Morrison, este abogado, utilizó todas sus habilidades y trató de argumentar que esto era un fraude. No solo lo hacía para sí mismo, sino para que todo el mundo se diera cuenta de una vez por todas que Cristo nunca antes había resucitado. Bueno, evidentemente él tenía que ver las fuentes para poder refutarlas. Así que comenzó a estudiar las evidencias encontradas en la Biblia, tratando los argumentos, y a medida que realizaba este trabajo, comenzó a ocurrir algo asombroso dentro de él. Este abogado escéptico comenzó a darse cuenta de que la evidencia de la resurrección de Cristo era tan fuerte y aplastante por los testigos oculares, por los relatos que tenían, de que la idea de la resurrección se fue asentando en su cabeza a lo largo de la investigación. Y este abogado finalmente, al hacer una especie de ponencia de su tesis ante una supuesta corte, al final tuvo que desistir de los argumentos en contra de la resurrección, entendiendo y encontrándose con la evidencia de que Cristo sí resucitó. Imagínense lo que le pasó a este abogado llamado Frank Morrison. Este varón en el año 1930 fue vencido por la evidencia de que Cristo sí resucitó. La pregunta, estimados hermanos, es: ¿qué piensa usted sobre la resurrección de Cristo? ¿Ha considerado usted seriamente las evidencias que hay para afirmar que esta resurrección es real? ¿O de repente usted es familiar de alguno de nuestros hermanos y usted es ateo por la gracia de Dios, o se niega a esta doctrina de la resurrección para vivir una vida sin Dios y sin tener que rendir cuentas a nadie ni a Dios? Lo lamentable va a ser que cuando usted fallezca, si no se entrega a Cristo, va a tener que darse cuenta que no se acaba todo, que no hay aniquilación, sino que hay una simplemente cambio, si diríamos, de niveles, otra forma de vida, pero que más tarde va a tener que presentarse ante este Cristo que usted dice que nunca resucitó. Si Cristo nunca resucitó, entonces no va a tener ningún problema. Pero, como es verdad que resucitó, debería ir preocupándose por ello. Estimados hermanos, vamos a estudiarnos el título hoy día llamado La Resurrección de Cristo. Así se llama. La Resurrección de Cristo. Repite conmigo. 1, 2, 3. La resurrección de Cristo. Muy bien hecho, mi hermano. Muy bien hecho, mi hermana. Un poquito más fuerte. 1, 2, 3. La resurrección de Cristo. Y ahora vamos a estudiarnos el texto que considero que está fácil, viendo yo lo inteligentes que ustedes son, que no les va a costar nada. Y dice así, y está de esta manera. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Dónde está eso? San Juan capítulo 20, verso 13. ¿Lo repetimos? Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y él les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Lo repetimos nuevamente. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. De nuevo, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Dónde está eso? San Juan capítulo 20, verso 13. Yo creo que usted ya no necesita más repetición porque seguro ya se lo memorizó. Bien, repetimos. Título de la lección a la voz de tres.
1, 2 y 3. La resurrección de Cristo. Muy bien, muy bien. Ahora, texto a la voz de 3. 1, 2, 3. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Dónde está eso? San Juan capítulo 20, versículo 13. Hermanos amados, gracias damos al Señor porque el Espíritu Santo ha trabajado en nuestras vidas y nos ha permitido entender y atesorar en nuestro espíritu, no con palabra humana, no con convencimiento humano, sino con la convicción que produce el Espíritu de Dios en el espíritu de la persona, que creo que fue lo que ocurrió con los apóstoles. Y aunque nosotros no hemos visto físicamente a Cristo en esa resurrección, las evidencias en nuestra vida de la presencia de Cristo nos dan esa convicción interna de saber que lo que dice la Biblia es verdad. Así que, estimados hermanos, vamos a estar orando para estar entregando al Señor esta escuela dominical, invitándole para el próximo domingo, para que usted busque también en nuestro canal, suscríbase, active la campanita para que cuando subimos un nuevo material, esa campanita le va a llegar a su teléfono, a su computadora y le va a decir, IDDP Perú ha subido material, está en la escuela dominical, en el culto, en el podcast, y le vamos a ir avisando automáticamente. Comparta esta escuela, comparta este material bíblico con todos aquellos, envíelo para Venezuela, envíelo para cualquier parte del mundo, que nos va a dar gusto ser un instrumento de bendición espiritual para su vida, que es lo que deseamos. Bien, sin más, vamos a estar orando al Señor para entregar a Dios esta escuela dominical. Padre nuestro, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por habernos permitido meditar en su palabra, pensar en ella y ver lo que su palabra nos muestra y que es tan fiel, como dice ella, y digna de ser recibida por todos. Gracias, Señor, porque usted no solamente murió en la cruz, sino también resucitó. Y eso le ha dado, Señor, poder a nuestra fe, le ha dado autoridad, Señor, a nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Señor. Le pedimos que esta verdad espiritual también se atesore en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Y si alguno ha tenido dudas, Señor, que cada vez que vea este estudio bíblico pueda usted irle, Señor, bendiciendo para que entienda de mejor manera lo que tal vez en la primera oportunidad no se puede entender cabalmente. Gracias, Señor, por haber resucitado. Gracias porque usted no está muerto, usted está vivo. Lo sentimos dentro de nuestro ser y lo vemos actuando en nuestra vida diaria. Señor, le rogamos su bendición por todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos han honrado con su atención, y le pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y, amados hermanos, como hemos cantado ya los dos coritos de la escuela dominical, queremos simplemente decirle, Taita Dios bendice Zunca, que Dios les bendiga.